Esta valiente fiscal de la Nación, la doctora Delia Espinosa, ya sabemos que hace 2 días atrás ha denunciado, ha solicitado al Poder Judicial la suspensión o la destitución del comandante general de la Policía Nacional, el señor Víctor Sanabria. ¿Por qué? Porque empleaba más de 100 policías y los enviaba a trabajar como albañil en empresas constructoras privadas, por orden de la doctora Delia Espinosa. Eso también está mal. Y la doctora ha iniciado un contraataque contra la mafia que impera en nuestro país. Y el día de ayer, en un acto de valentía, en un acto de coraje, ¿no?, ha ordenado se investigue al jefe de la Junta Nacional de Justicia, esa mafia, ¿no?, que trató de destituirla y que trató de restituir y colocar nuevamente como fiscal de la Nación a la señora Patricia Benavides Vargas, pese a ser una corrupta, porque cuando ella dirigía el Ministerio Público encabezaba una organización criminal. Acá está. La gente dice, ¿por qué compras periódico? Es una pregunta muy inocente, ¿no? Muy inocente. ¿Sabe por qué compro periódico, compatriota? En los lugares más recónditos de la patria, en los lugares fronterizos, acá nada más en el sur, nunca llegan los medios de prensa. ¿O llega? No llega. Entonces, para argumentar lo que estoy hablando acá, es necesario mostrarle a la población del Perú, a la población peruana, a nuestras 47 etnias de nuestra Amazonía, a los pueblos originarios quechuas como yo, aymaras, entre otros. Acá está, hermano, mira, dice: Fiscalía investiga nombramiento de Gino Ríos en la Junta Nacional de Justicia. Arriba dice, la designación, dice, lo designaron pese a tener una sentencia condenatoria por maltratar físicamente a su esposa e hijos. ¿Quién? Gino Ríos, que preside la Junta Nacional de Justicia, un mafioso desgraciado que por todos los medios, con el apañamiento del Congreso de la República y los intelectuales que sirven a la mafia, a los grupos de poder, por todos los medios tratan y trataron de destituir a esta valiente fiscal Delia Espinosa. ¿Y sabes quién está incluido ahí, hermano? Josué Gutiérrez. ¿Quién es? El defensor del pueblo. El defensor del... Ese no es defensor del pueblo, ese defiende a la mafia. Ese desgraciado defiende a los grupos de poder. ¿Y por qué lo ha incluido a Josué Gutiérrez, defensor del pueblo, junto a este desgraciado corrupto? Porque el que autorizó o el que dirige para nombrar a la Junta Nacional de Justicia es el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, ese caresobaco, ese señor. Entonces, hermano, la justicia está acercando a la mafia. La justicia está viendo la luz. La justicia está luchando para recuperar nuestra verdadera libertad y nuestra verdadera democracia. Miren, hermanos, el ex primer ministro inglés Winston Churchill, cuando aún era primer ministro de Inglaterra y que preparó a su rey y al pueblo inglés para la Segunda Guerra Mundial, dijo en alguna oportunidad, dijo: la democracia es una de las peores formas de gobierno. Escucha esto, dijo, la democracia es una de las peores formas de gobierno, pero entre todas es la mejor. ¿Qué le parece? ¿Es cierto o no es cierto? Este señor Winston Churchill también, cuando reemplaza en el cargo como primer ministro inglés al señor Neville Chamberlain, porque este señor se chupó con Adolfo Hitler, porque firmó un acuerdo para no entrar en guerra,
Entonces Winston Churchill también dijo lo siguiente: has cambiado la guerra por el deshonor, pero también tendrás la guerra. Has cambiado la guerra por el deshonor y por la vergüenza, pero también tendrás la guerra. Otro lo que dijo este señor en la batalla de Inglaterra, cuando pocos pilotos enfrentaban a la aviación alemana en la batalla de Inglaterra. Este señor dijo: nunca tan pocos dieron tanto por tan poco. Mira lo que dijo: nunca tan pocos dieron tanto por tan poco. ¿A quiénes se refería? A los pilotos de la Real Fuerza Aérea Británica. Hay que leer, hay que leer. Si no lees vas a perder. Pásame mi libro, cualquier libro. Para sentado, todo te crece porque estás sentado, cara. Mi hermano, antes de continuar, un libro roto, escuche esto, peruano, escuche esto. Un libro roto es un amigo que llora. Un libro cerrado, un amigo que espera. Un libro abierto, un amigo que sonríe. La lectura es para el cerebro lo que el ejercicio para el cuerpo. Emborráchate con la lectura y la cultura será tu resaca. El Perú solo se salvará en el polvo de una biblioteca. Porque hay una verdad irrebatible: el que lee manda, el que no lee obedece. Un aplauso para ustedes, hermano. Es muy cierto, los libros tienen un precio. Hay libros que son muy caros, pero si siempre vamos a pensar que un libro es caro, entonces hagámonos esta pregunta de reflexión: ¿cuál es el precio de la ignorancia? ¿Sabes cuál es el precio de la ignorancia? Sumisión total, obediencia total. Ese es el precio de la ignorancia. Y a los intelectuales de los grupos de poder no les interesa un pueblo culto, no les interesa un pueblo leído, les interesa un pueblo sumido en la ignominiosa ignorancia. ¿Perfecto? Muy bien, toma. Para tu ligero pisijo. Para los que recién se han puesto en las redes sociales, estamos tocando un tema donde el jefe de la mafia llamada Junta Nacional de Justicia, el señor Gino Ríos, va a ser investigado. ¿Por qué? Porque su nombramiento fue ilegal. ¿Y por qué su nombramiento fue ilegal? Porque tenía una sentencia condenatoria por haber pateado a su esposa y a sus hijos. Y eso está en el reglamento, que ese tipo de personas que han tenido sentencia no pueden dirigir ningún organismo que administra justicia en nuestro país. ¿Y a pedido de quién? De la valiente doctora Delia Espinosa, fiscal de la Nación. El día de ayer un amigo en las redes me dice: señor, utilizó otros términos un poco agraviantes, pero la pregunta fue que la doctora Delia Espinosa lo ha denunciado a Víctor Sanabria o ha solicitado al Poder Judicial para su suspensión o destitución como comandante general de la Policía Nacional. Hermanos, todo fiscal tiene que dar cuenta a la Fiscalía de la Nación de las acciones que está adoptando, especialmente cuando se trata de funcionarios de alto nivel. Esto lo hacen con la venia, con el conocimiento de la doctora Delia Espinosa, que dirige el Ministerio Público. Entonces tu pregunta, hermano, la doctora tiene el pleno dominio del Ministerio Público, más aún cuando se trata de funcionarios de alto nivel, como el señor Víctor Sanabria,
comandante general de la Policía Nacional. El documento ya está en el Poder Judicial, donde se solicita su suspensión o su destitución. ¿Por qué? Vuelvo a repetir por enésima vez. Enésima vez quiere decir muchas veces. Por enésima vez, porque este señor empleaba su propia Policía Nacional, a los propios subalternos, más de 100, y los enviaba a trabajar como albañiles en empresas privadas en el rubro de la construcción, pero él cobraba su sueldo. ¿Qué tal desgraciado, no? ¿Ah? Entonces, hermano, me gustaría...